Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este tema tan importante titulado El principio divino autorizado para la predicación. Cada predicación debe regirse bajo el fundamento indicado por Dios. En el libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 386, dice: cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros, y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Palabra de vida del Gran Maestro, página 98, dice: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos entender su palabra. Padre nuestro, que habita en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Agradecemos, Padre Celestial, que tenemos el privilegio de poder estudiar su santa palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros para poder comprender y entender todas las palabras que vamos a estudiar. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estudiar el principio divino registrado en el libro La Educación Cristiana, página 237, párrafo 3. Dice: la naturaleza práctica de la enseñanza de aquel que dio su vida para salvar a los hombres es una evidencia del valor que ha conferido a estos. Él dio la única educación que puede ser llamada educación superior. No despidió a sus discípulos porque no habían recibido su educación de los maestros paganos e incrédulos. Estos discípulos iban a proclamar una verdad que conmovería al mundo, pero antes de que pudiesen hacerlo, antes de que pudiesen ser la sal de la tierra, debían aprender nuevas costumbres y desaprender muchas cosas que les enseñaron los sacerdotes y los rabinos. Y hoy día, aquellos que quieren representar a Cristo deben aprender nuevas costumbres. Las teorías que tienen su origen en el mundo deben ser abandonadas. Las palabras y las obras han de ser según el modelo divino. En el libro de Isaías 8:20 podemos encontrar los dos principios divinos. Dice a la letra: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, en el transcurso de este tema vamos a explicar qué es la ley y qué es el testimonio, para poder predicar conforme a esto. Vamos a ver qué es la ley. Quiero decirles, hermanos, que la ley está registrado en el libro de Éxodo 20, 3 al 17. Allí podemos encontrar los 10 mandamientos que son eternos, escritas por el dedo de Dios en las 2 tablas de piedra. Hermanos, vamos a ver la historia del desarrollo del libro de la ley, es decir, la historia del desarrollo de la Santa Biblia. En el libro Conflicto de los Siglos, página 9, párrafo 3, dice a la letra: la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas
y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, según 2 de Timoteo 3:16, y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos, les daba sueños y visiones, y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. ¡Qué mayor privilegio Dios ha dado a su siervo, los profetas! El libro Conflicto de los Siglos, página 9, párrafo 2, nos da una explicación exacta en qué tiempo se escribió la Biblia completa. Dice a la letra: durante los 25 primeros siglos, es decir, 2500 años, de la historia humana, no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, es decir, 1600 años, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Aquí hay ciencia. Aquí, en ese texto, podemos encontrar todo lo que vemos acá. Desde la creación hasta que se inició a escribir las Sagradas Escrituras a través del siervo de Dios, Moisés, pasaron 2500 años. Y lo que acabamos de leer, desde la creación hasta Moisés, las generaciones que vivieron durante esos años, los conocimientos que Dios les daba, se comunicaban de padre a hijo. Y así fueron guardadas las verdades, y hasta que vino Moisés, empezó a escribir la historia de la creación en el libro de Génesis. Él empezó a escribir los 5 libros del Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Es hasta el año 1500 antes de Cristo. Ahora, para poder escribir la Biblia, no se escribió en un año, en 10 años, en 50 o 100 años, sino que llevó, de acuerdo a lo que leímos, 16 siglos, es decir, 1600 años. Inició con Moisés, dice la palabra que vimos en el texto anterior. Dice aquí: esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, 1600 años, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Es decir, Moisés escribió los primeros 5 libros y Juan es el que escribió el último libro de la Biblia, es decir, el libro de Apocalipsis, en el año 100 después de Cristo, porque el apóstol Juan falleció en el año 101 después de Cristo. Entonces, el tiempo que llevó para poder escribir la Santa Biblia fueron 1600 años. Las generaciones que han pasado a partir del año 100 hasta nuestro tiempo son muchas.
y llevamos 1921 años hasta en este año 2021 que tenemos las Sagradas Escrituras, la Biblia completa. Hermanos, si podemos hacer una suma de todo esto, 2500 años hasta Moisés y pasaron otros 1600 años hasta Juan, que escribió Apocalipsis en el año 100 después de Cristo, y del año 100 hasta nuestro tiempo han pasado 1921 años hasta ahora. Podemos darnos cuenta, hermanos, que desde la creación hasta nuestro tiempo han pasado 6021 años. Hermanos, aquí algunos pueden decir, me confundo, porque muchos han dicho que la Tierra únicamente tiene 6000 años. Hermanos, no existe un error acá. La única diferencia es que a partir de la creación hasta la caída de pecado de Adán y Eva pasaron ciertos años, que la Biblia no lo describe exactamente cuántos años, pero pasó un tiempo que ellos vivieron ante la presencia de Dios sin caer en pecado, hasta que Eva comió el fruto prohibido y Adán también. Entonces, a partir de esa fecha, inició el término de Satanás, que es de 6000 años. Hermanos, entonces podemos darnos cuenta que aquí lo que nos interesa acá es en qué tiempo se escribió la Biblia. Se escribió en 1600 años. Vamos a ver entonces cómo fueron escribiéndose la Biblia a través de los tiempos, de las generaciones. El libro de la ley para los israelitas es el Pentateuco, lo que se había conocido como Pentateuco, porque nada más había 5 libros. El libro de Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí nos habla del libro de la ley. ¿Cuál será el libro de la ley para ellos, para el pueblo de Israel que leyó Josué? Vamos a ver el libro Profetas y Reyes, página 342, párrafo 3, dice, los escritos de Moisés fueron enseñados por Josué a todo Israel. Entonces, el libro de la ley a la cual se refiere el texto anterior son los escritos de Moisés. ¿Cuáles serán esos escritos de Moisés? Profetas y Reyes, página 353, párrafo 1, dice, describían los pergaminos del Pentateuco y sabían que sus propias facultades físicas y mentales quedarían perjudicadas por el consumo de vino. Entonces podemos darnos cuenta que el Pentateuco son escritos en pergaminos. Son varios pergaminos. Son varios libros. El libro Cristo en su santuario, página 108, párrafo 3, dice, la ley de Dios en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco era una copia exacta. Aquí entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que fue registrado por Moisés es decir, la ley, y estaba en el Pentateuco. En esta presentación podemos ver el libro de la ley para los israelitas de acuerdo a los textos que ya leímos. El libro de la ley son escritos de Moisés en pergaminos y se le llama Pentateuco, porque son 5 libros, y son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números
y Deuteronomio. Son 5 libros. Es el Pentateuco. Algunos lo llaman como Torá. El libro de la ley para los judíos. Antes de ver esta parte, quiero explicarles, hermanos, por qué el libro de la ley únicamente son 5 libros. ¿Por qué no el Antiguo Testamento completo? ¿Por qué no la Biblia completa? Por una simple razón. Porque únicamente se habían escrito 5 libros de la Biblia. Todavía no se había escrito el Antiguo Testamento completo, puesto que todavía se había iniciado la palabra escrita a escribir la Biblia. Ahora, el libro de la ley para los judíos, hermanos, ya es el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? En el libro 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Es lo que escribió el apóstol Pablo. Pero el comentario bíblico adventista tomo 7, página 355, explica referente a este texto. Aunque Pablo aquí se refiere específicamente al Antiguo Testamento. ¿Por qué específicamente al Antiguo Testamento, hermanos? Porque el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Nada más había el Antiguo Testamento que estaban escritos en pergaminos. Por esa razón se refería exactamente al Antiguo Testamento. Pero dice aquí, su declaración también es verdadera respecto al Nuevo Testamento, aunque no se había terminado de escribir, pero también es verdadero al Nuevo Testamento, que toda escritura es inspirada por Dios. Dios no autoriza a los hombres a distinguir entre lo que ellos suponen que es divinamente inspirado y lo que piensan que es solo un producto de ingenio humano. Entonces, hermanos, el libro de la ley para los judíos es el Antiguo Testamento, porque no había el Nuevo Testamento, apenas se estaba escribiendo. Ahora, hermanos, el libro de la ley para nosotros es la Biblia completa. ¿Cómo lo sabemos? El libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 185, párrafo 1, dice: la ley, que en hebreo le dicen Torá, palabra que se emplea para designar toda la voluntad revelada de Dios. Este es el término que se emplea comúnmente en la Biblia para referirse a los escritos inspirados de las Sagradas Escrituras. Y la palabra de Dios dice: toda escritura es inspirada por Dios. Así que la Biblia completa es la palabra que se emplea como ley, la ley. Cuando hablamos del término la ley, estamos hablando de la Biblia completa, puesto que la Biblia completa es la extensión de la explicación de la ley de Dios. En el libro Conflicto de los Siglos, página 641, párrafo 6, dice: cuando los santos han de juzgar al mundo, junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con sus actos que cometieron por medio de su cuerpo. Aquí, hermanos, en el libro Conflicto de los Siglos, nos aclara más y dice que el libro de la ley es la Biblia. Por lo tanto, el libro de la ley para nosotros es la Biblia. La Santa Biblia fue dado para preparar un pueblo sin mancha en la última generación. ¿Quiénes serán esa última generación? Hermanos, déjenme decirle, somos nosotros. No existe otra generación más. Es más, déjenme decirles, nosotros ya no vamos a envejecer, porque el espíritu de profecía dice que el término de Satanás terminará ya muy pronto. Únicamente Satanás tiene tiempo 6,000 años y los 6,000 años está a punto de concluir.
y debemos de investigar más a profundidad a la ley y al testimonio. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 170, párrafo 1 dice: las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo se han de combinar en la obra de preparar a un pueblo que subsista en el día del Señor. Aprovechad fervorosamente vuestras oportunidades actuales. Mensaje selecto, tomo 3, página 387, párrafo 1 dice: la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la Iglesia en estos últimos días. Hermanos, lo que está escrito en el Antiguo Testamento nuevamente se está repitiendo en este tiempo final. La Biblia, la Santa Biblia, demuestra el carácter perpetuo de la ley de Dios. Conflicto de los siglos, página 271, párrafo 1 dice: estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y carácter perpetuo de la ley de Dios. Yo creo que más claro, hermanos, no podemos encontrar otro texto, porque Antiguo y Nuevo Testamento, aquí dice, ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Hermanos, déjenme decirles que nosotros tenemos mayor luz que los israelitas. Nosotros tenemos mayor luz que los judíos. Nosotros, hermanos, tenemos ya toda la luz acumulada para poder representar a Cristo Jesús, para que la justicia de Cristo pueda estar en nosotros. El libro Hechos de los Apóstoles, página 189, párrafo 1, nos menciona que así como tenemos mayor luz, también tenemos mayor responsabilidad. Dice a la letra: todos serán juzgados de acuerdo con la luz que se les ha dado. El Señor envía a sus embajadores con un mensaje de salvación, y a aquellos que los oyen los hará responsable de la manera en que tratan las palabras de sus siervos. Los que buscan sinceramente la verdad harán una investigación cuidadosa a la luz de la palabra de Dios, de las doctrinas que se les presentan. La Biblia, el libro de San Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mayor luz que los escribas y los fariseos, que los israelitas, que los antidiluvianos, y nuestra responsabilidad es mayor. Pasemos entonces a explicar la segunda parte de este tema de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Ahora ya vimos qué es la ley, a cuál se refiere cuando dice a la ley, y ya sabemos que se refiere a la Biblia, porque la Biblia es la extensión de la ley de Dios. Entonces veremos qué significa el testimonio. En el libro de Apocalipsis 12:17 encontramos dos características del remanente, y dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que, número 1, guardan los mandamientos de Dios, y número 2, tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, el versículo 12:17 de Apocalipsis también confirma lo que dice
Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Las características del remanente del pueblo de Dios en el tiempo final van a tener y van a guardar los mandamientos de Dios, van a guardar la Biblia, la ley de Dios, la extensión de la ley de Dios, y también tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, el espíritu de la profecía. ¿Cómo lo sabemos? Leamos en el siguiente texto. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 nos da la respuesta. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Claramente nos dice aquí, hermanos, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces no tenemos duda alguna. ¿Se puede confiar en el mensaje de los profetas? El libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 185, párrafo 1 dice: los profetas de Dios eran sus testigos o portavoces, y el testimonio que daban eran el mensaje divino de sabiduría y vida. Ministerio de Curación, página 106, párrafo 3 dice: el Señor suscitaba como representantes suyos a profetas y príncipes, nobles y plebeyos, y les enseñaba las verdades que debían transmitir al mundo. Entonces, hermanos, el espíritu de profecía, de acuerdo a lo que vimos en Apocalipsis 19:10, es elevado a categoría de testimonio de Jesucristo. Si usted, hermano, hermana, rechaza el espíritu de la profecía, está rechazando el testimonio de Jesucristo, está rechazando la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, está rechazando la santidad, la justicia. Vamos a ver entonces cómo se puede probar las doctrinas si son de Dios. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 219, párrafo 1 dice: todos los puntos de doctrina, aun cuando hayan sido aceptados como verdad, deben ser sometidos a la ley, es decir, a la Santa Biblia, lo que vimos antes, y al testimonio, es decir, al espíritu de la profecía. Si no puede resistir esta prueba, es porque no les ha amanecido, es lo que nos dice Isaías 8:20. ¿Cómo se puede saber si un predicador viene de parte de Dios? En el libro de San Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el libro Mensaje Selecto, tomo 2, página 112, párrafo 4, nos aclara. Dice: si empequeñecen la ley de Dios, es decir, la Santa Biblia, si no prestan atención a su voluntad como ha sido revelada en los testimonios de su Espíritu, es decir, en los libros del Espíritu y de profecía, son engañadores. En el libro de Apocalipsis 22, 19 y 20 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El Evangelismo, página 105, párrafo 1, dice: nunca rebajéis la verdad a fin de obtener conversos, sino procurad elevar a los pecadores y corrompidos hacia la norma superior de la ley de Dios. El Evangelismo, página 142, párrafo 1 dice: presentad la verdad tal cual es en Jesús y las exigencias de la ley y del Evangelio con claridad.
Presentad a Cristo, el camino, la verdad y la vida, y hablad de su poder para salvar a todos los que se alleguen a él. Una cita más. El Evangelismo, página 94, párrafo 4 dice: presentad el claro, así dice el Señor, con autoridad, y exaltad la sabiduría de Dios en la palabra escrita. Presentad el último mensaje de amonestación al mundo. Si nosotros podemos observar y ver y leer y tratar de comprender lo que está escrito en la Biblia y más en los libros del Espíritu de Profecía, es una advertencia severa que se dirige a la iglesia. Tenemos aquí indicaciones para los predicadores, para todos aquellos mensajeros de Dios que llevan la verdad hacia el pueblo de Dios. El Evangelismo, página 154, párrafo 5 dice: los ministros no han de predicar las opiniones de los hombres, no han de relatar anécdotas o realizar representaciones teatrales, no han de exhibir el yo, mas como si estuvieran en la presencia de Dios y del Santo y del Señor Jesucristo, han de predicar la palabra. No introduzcan liviandad en la obra del ministerio, sino prediquen la palabra de una manera que deje la más solemne impresión en los que la escuchan. El Evangelismo, página 157, párrafo 5 dice: los pastores han de ser portavoces de Dios y deben erradicar de su discurso toda expresión que sea vulgar o común. Sean cuidadosos, no sea que por intentar hacer reír durante su discurso deshonren a Dios. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 315, párrafo 1 dice: el ministro de Cristo ha de ser un hombre de oración, un hombre piadoso, optimista y nunca áspero o brusco, ni tampoco chistoso o frívolo. El espíritu frívolo puede ser adecuado para la profesión de payaso o actor de teatro, pero siempre rebajará la dignidad del hombre que ha sido escogido para estar entre los vivos y los muertos y para ser la boca de Dios. Por lo tanto, los ministros, todos los predicadores, todos los que llevan el mensaje al pueblo de Dios, no deben ser hombres chistosos. ¿Quién es el autor de la Santa Biblia y del Espíritu de Profecía? Vamos a ver qué dice el testimonio de Jesucristo en el libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 35, párrafo 1. La Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiadla y estudiad los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen esta palabra. Pues, ¿cómo van a contradecir si es el mismo autor? En el libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 32, párrafo 3, nos explica lo que les acabo de mencionar. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de Profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Hermanos, hemos tenido un gran problema, hemos tenido un gran error, el querer interpretar los textos de las Sagradas Escrituras y querer darle un significado de lo que nosotros podemos creer que eso signifique. Estamos equivocados, hermanos, porque la interpretación de la palabra de Dios viene únicamente del mismo autor, del Espíritu Santo, a través de los profetas. Allí viene la verdad y la explicación de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, se está desenrollando cada generación conforme se está viviendo la palabra de Dios en cada época que corresponda. La Santa Biblia en relación con el Espíritu de la Profecía. Veremos lo que dice Mensaje Selecto, tomo 3, página 32, párrafo 4. Relación de los escritos de Elena de White, La Luz Menor, con la Biblia. Poco caso se hace de la Biblia
y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. El libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 32, párrafo 2 dice: la obra de Elena de White no es distinta que la de los profetas bíblicos. En los tiempos antiguos habló a los profetas habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Hermanos, aquí cuando nos dice en los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de profetas. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Los profetas. ¿Y quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Entonces la Biblia completa está escrito por profetas y por apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Ahora, ¿dónde podemos encontrar los testimonios del Espíritu de profecía? En los libros del Espíritu de profecía, escritos por la hermana Elena de White. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que sigan. ¿Cuál es la palabra más segura? El libro 2 de Pedro 1:19 dice: además, tenemos la palabra profética aún más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo podemos interpretar la palabra de Dios entonces? El libro Cristo en su Santuario, página 69, párrafo 2, dice: ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que Dios, por medio de su Santo Espíritu, dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son, en manos de Dios, instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz, adaptada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Pero ningún hombre, por muy honrado del cielo, alcanzó jamás a entender plenamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar perfectamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da para hacer. No comprenden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Hermanos, ¿entendieron los profetas lo que escribieron? No. Por esa razón, el profeta Daniel dijo: yo oí, pero no entendí. También el apóstol Juan dijo que no entendió. Cristo en su Santuario, página 69, párrafo 3 dice: ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron plenamente la importancia de las revelaciones que les fueron confiadas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ella. Hermanos, entonces podemos entender claramente que la palabra de Dios, la Biblia, fueron dados su interpretación de siglo en siglo conforme se fue desenrollando el pergamino, la palabra de Dios, el significado de cada escrito que está en la Biblia. Por esa razón nadie pudo entender en su totalidad, o nadie puede entender en su totalidad
lo que significa un solo versículo, porque Dios es un Dios sabio. Por esa razón, como Dios es el autor de la Santa Biblia y del espíritu de profecía a través de su espíritu, entonces nosotros, seres mortales, que tenemos un tiempo tan corto en esa tierra, no alcanzaremos a comprender el significado total de cada versículo. Estás invitado, mi hermano, mi hermana, a ser representante de Cristo en esta última generación. El libro Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 127 y 128 dice: los hijos de Dios son sus representantes en la tierra, y Él quiere que sean luces en medio de las tinieblas morales de este mundo, esparcidos por todos los ámbitos de la tierra, en pueblos, ciudades y aldeas, son testigos de Dios. Los medios por los cuales Él ha de comunicar al mundo incrédulo el conocimiento de su voluntad y las maravillas de su gracia. Él se propone que todos los que participan de la gran salvación sean sus misioneros. Hermanos, aquí tenemos un hermoso consejo del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Usted habrá entendido que la Santa Biblia es la expresión de la ley de Dios y es el desarrollo de la palabra de Dios para distintas generaciones. Y el espíritu de la profecía es la verdad presente para preparar un pueblo actual que ha de subsistir en el tiempo de angustia y en el día del juicio. Vimos, hermanos, que debemos de predicar a la ley y al testimonio. La ley es la Biblia, porque la Biblia es la extensión de la ley de Dios. Es el libro de la ley de Dios. A la ley, a la Biblia y al testimonio, al espíritu de profecía. Si no hablamos, si no predicamos conforme a estas palabras, es porque no nos ha amanecido. Hermanos, espero que este tema les haya servido y podamos investigar más a profundidad sobre la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos.